el apóstol Pablo había recibido un informe de la ciudad de Corinto. Él la había visitado a esa ciudad. Él estuvo ahí, de hecho, 18 meses predicando la palabra. Fruto de la predicación, el Espíritu Santo convence de pecado a las personas y Dios hace que crezca una iglesia en la ciudad de Corinto. Esta ciudad era una ciudad bien cosmopolita, tenía un puerto muy importante con mucho movimiento comercial y también se destacaba porque abundaban los templos, no necesariamente a Jehová, sino que a dioses griegos y dioses romanos. Entonces, el apóstol Pablo recibe un informe de esa iglesia y como respuesta a ese informe escribe la carta de Primera Corintios. Y en ese informe él recibió no tan buenas noticias, algunas buenas noticias y algunas otras no. Entonces el apóstol Pablo escucha que hay básicamente cinco problemas que están en esa iglesia. Y lo que él va a hacer es estructurar esta carta a los Corintios en 5 secciones. Cada sección va a ser igual en cada sección. Lo primero que va a hacer es definir cuál es el problema. Y después va a responder a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio de Jesucristo. Porque Pablo estaba convencido que en el Evangelio de Jesucristo y en su vida, nosotros también, en su vida, ministerio, muerte, resurrección, y nosotros también tenemos vida y vida en abundancia. El primero de estos problemas, o la primera sección que Pablo va a desarrollar, tiene que ver con el problema de la división, la desunión. La gente estaba separada, dividida. ¿Por qué? Y porque en la iglesia habían participado diferentes predicadores, maestros, que habían sido de bendición para la iglesia. Pero claro, cada uno de estos maestros tenían, digamos, características diferentes. Apolos no era igual que Pablo, tampoco Pedro era similar, y algunos directamente no solamente se pusieron algunos atrás de Apolos, otros de Pablo, otros de Pedro, sino que algunos dijeron, no, yo sigo solamente a Jesús. Entonces se empezó a crear esta división y cuando hay división, hay enfrentamiento, se empieza a hablar mal de los otros, se empieza a ver orgullo y la falta de humildad, momentos contrarios, y toda esta situación por partidismo es que Pablo les va a escribir. Varias cosas les va a decir Pablo. Lo primero que le va a decir, hermano, ustedes son ricos de forma espiritual, tienen todos los dones de Dios. Y les va a recordar que los dones que ellos han recibido han venido de Dios, no de estos hombres. También les va a decir que si bien para los judíos el evangelio podía ser escandaloso, o para los romanos el evangelio podía ser una locura, para los creyentes es poder de Dios. Y ahí los enfoca a la cruz. Claro, el que había ido a caminar a la cruz sin mancha no fue ni Apolos, ni Pablo, ni Pedro, sino que fue Jesucristo. Y Jesucristo es el que muere en la cruz en redención para comprar a aquellos que estaban perdidos. Y él les habla de la locura de la cruz, que para nosotros es poder de Dios. Y también les va a hablar de la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios, y cómo es el Espíritu Santo en realidad el que nos ayuda a discernir y a entender lo que viene de Dios, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces, en este contexto es que Pablo en el capítulo 4 cierra esta primera sección. Va a concluir la respuesta que da al primer problema de la falta de unidad. Y fíjense que usa una cuarta parte de toda la carta para hablar exactamente del problema de la unidad. Esa desunión que nosotros la vemos, como mencionamos hoy, en la familia, la vemos en matrimonios, lo podemos ver en empresas, en el lugar de trabajo donde vas, donde hay grupismos.
Y cuando sos nuevo, empezás a identificar que hay personas alineadas a diferentes personas y que de alguna manera quieren identificar en dónde vos te vas a alinear. Y esto también estaba pasando en la iglesia. Y la desunión debilita, la desunión genera polémicas y finalmente puede llevar a la muerte de una familia, de un matrimonio, de un equipo, del grupo que está afectado por esta desunión. La división es como esa señal que nos muestra que hay algo del Evangelio que no hemos comprendido y tampoco, por supuesto, estamos viviendo. Y que esa identidad que deberíamos tener en Cristo la estamos tomando en referencia a otra persona, que no es necesariamente el Señor. A veces el vocabulario que existe cuando hay divisiones mi grupo, mi iglesia, mi ministerio, ¿no? Mi misión, y en realidad el vocabulario que tenemos que usar es nuestro Señor, nuestro Padre, nuestra iglesia, la misión que tenemos juntos. Nosotros somos familia espiritual. Entonces, en este tiempo no pasan cosas diferentes. Mientras que el mundo te dice, bueno, amate a ti mismo y lo demás no importa, el Señor te dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, a tu prójimo, después lo dice también, y a ti mismo. Mientras que el mundo va a decir, bueno, busca tu beneficio y lo demás no importa, en la Biblia encontramos, procura hacer el bien, no te canses de hacer el bien. Incluso si sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado. Mientras que el mundo te dice, bueno, tenés que estar orgulloso de tus logros y pararte en esos logros y a partir de ahí que el Señor, a través de la palabra, nos dice que si de algo nos vamos a gloriar es de Cristo y a este Cristo crucificado. ¿Por qué la cruz nuevamente? Porque es el punto de inicio, lo que puede darnos esperanza justamente para el futuro. Gran parte del problema que había de división de Corintios tenía que ver porque ellos no estaban asumiendo su identidad en Cristo. En este pasaje que vamos a leer, en la primera parte, Pablo lo que hace es ofrecer una declaración muy, muy firme de lo que significa ser un líder. Y vamos a ir ahí y vamos a leer la palabra. Primera Corintios capítulo 4. Primera Corintios capítulo 4. Yo les voy a leer de la nueva traducción viviente, si ustedes quieren escuchar, o pueden seguir también la lectura en sus Biblias o en la pantalla. Primera Corintios capítulo 4, vamos a leer algunos versos y empieza así. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el encargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo, si prestan atención a lo que les cité en las Escrituras. No estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro, pues ¿qué derecho tienen a juzgar así?
¿qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen provienen de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, pues entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para que el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues, aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como les enseño en todas las iglesias, en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré, y pronto, si el Señor me lo permite. Entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Versículo 20. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? El capítulo 4, donde Pablo está finalizando esta respuesta al problema de la unidad, se vino con todo. Pero vimos que al final es como que Pablo pone un poco el pie en el freno y les muestra también ese rostro amoroso de alguna forma y les recuerda que su deseo sí está en ir, pero que tiene que haber la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. En la primera parte del texto, lo que Pablo está haciendo es mostrarnos qué significa ser un líder. Claro, él está hablando aquí de la figura apostólica, por supuesto, y él está poniendo como ejemplo de alguna manera su vida, diciendo que su vida también está en ejemplo a Cristo. O sea, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Finalmente lo que está enseñando es que imitemos a Cristo, ¿no? Y ahí él va a mostrar dos características del liderazgo. Cuando leemos estas dos características del liderazgo, específicamente Pablo hablando aquí del liderazgo apostólico de él, pero también llevándolo a otra clase de liderazgo, por alguna manera todos lideramos en algún área, sea en el área laboral, en nuestra familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, también en la iglesia, nos va a ayudar a pensar estas primeras dos características del liderazgo. Lo primero que les va a decir es que ser líder significa ser un siervo y ser un administrador. Pone como dos figuras. Le dice, piensen en nosotros de esta manera. Piensen en nosotros como siervos de Cristo y administradores de esos misterios del Señor.
cuando habla de nosotros, como ponerse de ejemplo, justamente se refiere a esos líderes apostólicos, y a través de ellos también llegó el Evangelio a estas personas, y eso también es una enseñanza para su vida. Pablo usa entonces dos palabras para relacionar qué significa liderazgo. El primero es sirvientes. Esta palabra denota más la idea de un asistente, una persona que está buscando oportunidad para servir. El sirviente que espera listo, que espera listo para cuando esté la necesidad la suple, ¿no? Está pendiente de la necesidad. La palabra específica es hipéretes, y esta palabra nos muestra justamente la intención de servicio relacionada con la necesidad, no con su interés. Porque muchas veces queremos servir, pero en lo que nosotros estamos interesados. Independientemente, se necesita esto. No, pero a mí me gustaría hacer lo otro, ¿verdad? Esta palabra nos muestra que el siervo responde a la necesidad. Entonces Pablo está diciendo, cuando habla de su propio ministerio, queridos, cuando yo sirvo no hago lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere para suplir la necesidad que está en ustedes. Y en esa medida me considero, dice él, que lo estoy haciendo bien y que de alguna manera el juicio de los demás, inclusive mi propio juicio, puede esperar, porque hay intenciones ocultas, porque hay cosas que inclusive la misma persona no las conoce y que solo Dios en su momento va a poder develar todas las cosas cuando estemos frente a Él. Entonces dice, claro, después más adelante en el capítulo 5 también nos va a advertir de que tenemos que tomar decisiones y evaluar situaciones, pero el 4, como antecede a eso, es como la idea de, bien, cuando hables algo de alguien o hagas cierto juicio, ten en cuenta que hay algunos datos, algunas informaciones que sí estás observando y viendo, pero hay otras cosas que no alcanzás a ver porque tienen que ver con las intenciones más profundas del corazón. Y que va a pasar, vamos a necesitar tiempo para que finalmente ese juicio que nosotros pensamos que era así, sea confirmado o no. El día que el Señor ponga las cosas todas sobre la mesa. De alguna forma nos está el apóstol Pablo a decir, ustedes están evaluando mi vida, parece que no lo hacían muy bien, pero él dice, ¿saben qué? La evaluación que hacen es limitada y mi evaluación también es limitada. La evaluación final, el juicio final, lo tendrá el Señor. Esto no es una invitación a hacer lo que quiero sin referencia a la palabra de Dios. Por eso él introduce estas dos palabras que describen la forma de liderar. Número 1, ser un siervo, que está atento a las necesidades y que responde inmediatamente. Ahora, en ese sentido, el líder atiende de forma personal las necesidades de quienes él lidera. Los líderes a través de este trabajo no son exaltados, o sea, no se sirven de los demás, sino que son humildes. Aceptan el liderazgo como una oportunidad de servicio. Y ese trabajo requiere, por supuesto, paciencia, compromiso personal, atención individualizada a las necesidades de quienes tiene que servir. Exigente, claro. Es por eso y bajo esta matriz que Pablo pone de alguna manera en juicio las declaraciones que hacen los demás e inclusive su propio análisis. Es dejando que a última instancia será el Señor el que va a juzgar todas las cosas. Bueno, el segundo término que Pablo usa para hablar del liderazgo es algún término que se usa con la idea de la casa. El término es administradores. Administradores. Si el primero describía al siervo atento a una necesidad, el segundo
describe a alguien, a una persona que se le encargó, que se le entregó una casa para que él la administre. Por eso en la propia palabra administrador, en el griego, está la palabra casa, en esa propia palabra. La principal distinción acá es la confianza. La confianza que recibió de parte del dueño de la casa y por eso se le entregó esa casa para que él la administre. Entonces, él está diciendo que del mismo modo se confía en el líder para que administre al grupo de personas. En este caso a Pablo, a las iglesias, a los miembros. En lugar de beneficiarse a través de esa administración para su propio provecho. Esta cualidad de confianza la vemos con la misma palabra utilizada que usa Pablo en ese texto para nombrar a algunas personas. O sea, no solamente Pablo era el que estaba con esta característica, sino que también Pablo va a referirse a otros usando esa misma palabra de administrador en el cual se confió y por eso se le entregó esa tarea. Por ejemplo, lo va a nombrar a Timoteo como uno de aquellos administradores también. A otro que se lo nombra es a Tíquico. También Pablo reconoce que en él un administrador. También a Antipas. Este es otro que ha recibido. Es siempre la misma palabra. Y por supuesto Cristo. Por supuesto Cristo. 2 Timoteo 2.13 y Hebreos 2.17 para los que después quieren. 2 Timoteo 2.13 y Hebreos 2.17. Pueden ver los textos y ver que ahí también está esa misma palabra. Estos son el tipo de personas que la Biblia muestra como ejemplo de que se les ha confiado la tarea de administrar algo de Dios para su reino. Ahora, ¿qué pasa hoy? Bueno, nosotros a nivel general, liderazgo en Latinoamérica, estamos acostumbrados a liderazgo más caudillistas, ¿no? Donde se exalta el nombre de la persona, donde el líder se beneficia de su posición, donde al poco tiempo no soporta un archivo de todo lo que se puede ver en esa persona. Líderes que de alguna manera crecen en la medida que se paran en la vida de las otras personas y esa gran diferencia que hay. Lo vemos en ámbitos de iglesia, lo vemos en ámbitos laborales, e inclusive en las familias. Padres que quieren sostener su autoridad por el solo hecho de soy tu padre. En última instancia, es la muletilla que tenemos para que nos obedezcan, por favor, ¿no? Si hemos perdido autoridad, por lo menos que no perdamos el poder. Y ahí es cuando necesitamos tanto de mirar al apóstol Pablo y aprender juntos qué significa liderar como siervos y liderar como administradores. El liderazgo que vemos en general es un liderazgo que se basa en el mando y en el control. Un liderazgo que se encierra en ordenar, en supervisar, en evaluar, en sancionar sobre todas las cosas, ¿no? Generando un clima de miedo, ¿no? Y basando los resultados que tiene en la capacidad de aplicar sanciones a los demás. ¿Ah? Si la gente solamente te sigue, si tus hijos solamente te obedecen, porque saben que si no vos les vas a pegar, tendríamos que necesariamente evaluar esto del liderazgo que estamos teniendo. Este liderazgo que fija los óptimos o que fija los techos en el desempeño de los demás, pero que no colabora en ayudarlos
a los otros para que florezcan y crezcan. De alguna forma, Pablo está hablando de su propio liderazgo, pero también nos está inspirando a cada uno de nosotros. Un liderazgo coercitivo, basado en el castigo, y a veces lo vemos en el trabajo. A tal lo pusieron en el freezer, al otro le hicieron tal cosa. Eso es un castigo por algo que pasa. Y el apóstol, nuevamente, hablándonos de lo que significa ser un siervo y moviendo nuestro rostro para mirar a Jesucristo como el Cordero de Dios, que no se defiende, que ha declarado lo que hizo. He venido a servir y no a ser servido. Ese siervo que amó tanto que en obediencia fue hasta la cruz. Tanto tenemos que aprender para salir de un liderazgo basado en el poder del miedo y caminar en un liderazgo que sirve con amor y que administra fielmente lo que se le ha dado para dar frutos para el reino de Dios. En el liderazgo del temor, el gran enemigo es el error. El que se equivoca pierde. Por eso la gente esconde los errores, ¿no? Cuando el error es una gran oportunidad. Y Pablo lo está notando acá al escribirle estos 4 capítulos. Una y otra vez lo que les está diciendo es, hay tiempo para arrepentirse. Ya, miremos lo que nos ha salido mal. Ahora miremos a Jesucristo. Es verdad. ¿En serio realmente queremos estar detrás de un hombre o otro hombre, o un nombre, otro nombre? Si al final ellos mismos se les deben a ustedes. O sea, estamos unidos en Cristo. O sea, el error que tuvieron es el motivo para arrepentirse y poder caminar en la fe. No es el motivo para descartarlo y para dejarlo descalificado para siempre. Este texto nos habla realmente de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros. ¿Cómo lideramos? Desde el liderazgo en el ministerio hasta el liderazgo en la casa. En las empresas vemos a veces que los líderes tienen que administrar a sus equipos y los recursos para alcanzar determinadas metas. Y esto, digamos que está muy bien, es sabio, a menos que esta práctica aliente obtener recompensas a expensas de las personas que lideramos. Y cuando pasa esto, no lideramos en servicio, ni lideramos como administradores, sino que estamos liderando para nuestro propio beneficio, para sacar tajada y que los demás se vean. Y las personas se sienten empleadas. Por eso no me gusta mucho la palabra empleado, ¿no? Sino bien colaborador. Las personas se sienten usadas para otros propósitos, agendas ocultas que no están ahí. O sea, hay tanta oportunidad que tenemos desde mi persona, ustedes en grupos hogareños, en casa, de demostrar el liderazgo en servicio a los demás. ¿Cómo puedo ayudarte? Es la pregunta. ¿Qué oportunidad tengo para servirte? No estoy buscando un beneficio para mí. Aunque soy tan bendecido al ayudarte, pero no es un toma y dame, es amor. Y ahí es donde, eso lo podemos hacer en casa. Eso se puede ver en pequeñas cosas.
Ahí estamos comiendo en la familia, estamos almorzando y falta agua y alguien tiene que levantarse. Pero todos tenemos hambre, todos tenemos que comer. Pero en ese pequeño gesto de levantarte y ir a buscar el agua y cargarla y ponerle hielo o lo que sea y ponerla sobre la mesa, lo que estás diciéndole a los que están en la mesa es, yo los amo, yo les sirvo, o sea, déjenme hacerlo a mí. Ya tenemos la oportunidad en que el Señor va a preparar una mesa delante de nuestros angustiadores. Es el Señor el que va a preparar la mesa para nosotros. Nosotros nos tenemos que dedicar a preparar la mesa para los demás. No pensemos en que pondremos una mesa hermosa para agasajarnos a nosotros y sentarnos y que la gente nos felicite, nos aplauda, ¿verdad? Algunos de nosotros el único aplauso que recibimos fue la celebración en casa cuando éramos pequeños. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos algo mal y nuestros padres nos llevaron a un lugar, hicieron así y celebraron nuestra vida. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos hablando de otra clase de celebración en este momento. ¿Cuántas oportunidades de servicio ves en la semana? Con tu grupo pequeño, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. ¿Cuántas oportunidades de servicio? ¿Estás viendo esa necesidad como una oportunidad o como, otra vez tengo que ir yo toda la hora, siempre a mí? ¿Por qué será? Y nos estamos contagiando del liderazgo del mundo donde no somos siervos ni somos administradores. Y el texto nos va a seguir hablando muchas cosas más y hoy no tenemos el tiempo para desempaquetarlos completo. Pero quedémonos con estas dos enseñanzas iniciales. Más adelante Pablo les va a decir, ustedes están viviendo como reyes, se creen reyes. ¿Y qué hace el rey? Reina. ¿Y qué hace un rey? Le sirven, ¿no? Ting, toca una campanita y viene la gente, ¿no? Quiere hacer tal cosa. El rey tiene súbditos que se deben, y entonces Pablo les va a decir, ustedes están viviendo como reyes, no entendieron, mientras que nosotros estamos siendo golpeados, azotados, nos falta hambre, estamos sufriendo. Les acababa de decir que se trataba de ser siervos, no reyes, nuevamente. Por eso es que de alguna manera Pablo a lo último le termina diciendo, voy a tener que ir con una vara. Para que entiendan, no, con amor. Por eso les recuerda que de una forma ellos son padres. Vamos a pedirle al grupo que pueda pasar la alabanza y poder ir cerrando estas ideas. El camino que nos invita el texto es el camino del servidor. No a vivir, como dice la canción, yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Esto pasa todavía en algunos lugares, ¿no? El hombre llega a la casa, tiene que haber silencio, los niños no tienen que hablar, todo tiene que estar impecable. Alguien le tiene que quitar su calzado. Alguien le tiene que traer su control remoto. Es un doctor en el quirófano, ¿no? Bisturí, está. Y la gente ahí sirviéndolo al el Señor, el papá. O sea, ¿de dónde sacamos esta idea? ¿No? O sea, no estoy diciendo que está mal que alguien te sirva, pero cuando lo empezamos a reclamar esto, ¿qué es eso? ¿Verdad? O sea, y esto también a veces pasa con los hijos. Hijos que se creen que son huéspedes de un hotel, ¿no? O sea, donde me tienen que servir. ¿Qué me van a dar para comer? Y se enojan si las cosas no están listas. No sé, pero si nosotros somos parte de la familia, o sea, vos sos un integrante de la familia. O sea,
no retes a tu madre o a tu padre porque algo no se hizo. ¿Por qué no preguntás por qué? Tal vez es porque hay cosas, es tanta la carga y el trabajo que están teniendo que no están alcanzando a hacerlo. Y es una hermosa oportunidad de poder servir. Yo sé que esto a la adolescencia es como enseñar astrofísica a los 3 años, más o menos, ¿verdad? Pero tenemos que empezar con pequeñas cosas. Con pequeñas cosas. Hay alguien que algunos de nosotros, algunos de ustedes en sus casas tal vez tienen una persona que viene a trabajar. Y tal vez una forma, agradecerle por su trabajo también muestra que tenemos reconocimiento por su vida. Hay tantas oportunidades que el Señor nos da. ¿Cómo vas a responder a la necesidad que hay en el mundo? Esta es, de alguna forma, la pregunta que Pablo está haciendo. ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a seguir con el tema de que yo estoy con este grupo y aquel? ¿O te vas a poner a ver la necesidad que hay en el mundo y responder a la necesidad de acuerdo al diseño con que Dios te hizo y con los dones espirituales que Él te hizo, pero responder a la necesidad? Ah, no, pero yo quiero hacer tal cosa. Sí, Jesús también dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a decir, Señor, yo te quiero servir, pero en una actitud como siervo? No, te quiero servir, pero con estas condiciones. Hay necesidad, lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer con fidelidad. Porque en este mundo vamos a ser juzgados. De hecho, no solamente juzgados, criticados, ¿verdad? El que hace es criticado, juzgado, por cada cosa. Mira tal cosa, mira tal cosa. Finalmente, el juicio que debemos considerar y temer, y aquel que tiene que modelar nuestra vida en lo cotidiano, tiene que ser que en un momento estaremos de frente, delante del dueño, del verdadero rey, del que nos concedió las cosas para que las administremos. En la tierra va a haber juicios, la gente te va a juzgar, criticar, chismear, eso sucede. Y deberíamos escuchar, y eso nos debería hacer pensar que vendrá en un momento el juicio que pondrá sobre la luz todas las cosas. Y ahí no hay excusa, no hay argumento, no hay forma de esconder, porque Dios pondrá a luz lo que inclusive a los hombres pudimos mantener en secreto. Grande es el desafío que nos lleva el Señor en esta mañana, a ser siervos y a ser administradores. A mí me desafía, porque es mucho lo que Dios nos ha concedido. Y es grande la responsabilidad. Y nos ha concedido a todos para caminar juntos, como siervos. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad? Allí yo quiero estar. ¿Y qué es lo que Dios ya me ha concedido? Lo debo administrar para bendición de los demás. Y eso va a mantenernos a nosotros en unidad. Y de esta forma el apóstol Pablo finaliza la respuesta que da al problema de la división. En el capítulo 5 empieza otro problema, como la vida, cada día su propio afán. El próximo domingo lo vamos a ver, pero también hay respuestas de parte del Evangelio para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Después de orar, nos vamos a despedir con un abrazo unos a los otros, mientras el grupo va a estar cantando, pero nosotros nos vamos a abrazar, a animar, porque tenemos en esta semana oportunidades que el Señor nos da. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha hablado. Señor, tú eres el Rey. Señor, perdónanos si es que nosotros quisimos tomar tu lugar y vivir como reyes. Hoy, Señor, nos arrepentimos de eso y te decimos, Padre, teneme en cuenta, Padre,
en esta semana, dame una oportunidad para poder servir a alguien. Teneme en cuenta, Padre, en tu plan de bendición para la gente, en tu plan de salvación, en tu plan de redención, en tu plan de que otras personas puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero. Teneme en cuenta, papá. Yo quiero servir de algo. Voy a comenzar orando, pero quiero que abras mis ojos, mis oídos para estar atento. Pero no para hacer lo que yo quiero, para suplir las necesidades que hay, que abundan. Gracias, Señor, porque para hacer esto tú nos capacitaste con tu Espíritu, nos diste dones. Y ayúdanos en esta semana a celebrar las tantas bendiciones que nos has dado y a la vez administrarlas con responsabilidad. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre del Señor. Amén. Amén. Salud.